Mi nombre es María Fernanda Cervantes García, residente de primer año de Medicina y Rehabilitación en la Unidad Médica de Alta Especialidad Dr. Victorio de la Fuente Narváez. Hoy les presentaré mi protocolo titulado Eficacia de un programa de rehabilitación multimodal con control motor versus programa de rehabilitación estándar en síndrome de columna fallida durante 12 semanas. Este trabajo surge de la necesidad de mejorar el abordaje rehabilitador en pacientes que después de una cirugía de columna continúan presentando dolor y limitación funcional significativa. A lo largo de la exposición explicaré los fundamentos del estudio, la metodología propuesta y la relevancia que puede tener en la práctica clínica institucional. El síndrome de columna fallida es una complicación frecuente tras procedimientos lumbares caracterizada por dolor crónico persistente o recurrente. A nivel mundial se estima que entre el 10 y el 40% de los pacientes operados de columna desarrollan este síndrome. En México la prevalencia es desconocida con exactitud debido a la falta de criterios diagnósticos que sean uniformes, aunque es una causa frecuente de consulta en rehabilitación dentro del instituto. Este padecimiento no solo representa una carga clínica, sino también una importante repercusión económica y social al generar discapacidad funcional, ausentismo laboral y disminución de la calidad de vida de los pacientes. En resumen, este síndrome de cirugía fallida constituye un problema de salud relevante dentro del área de traumatología, ortopedia y rehabilitación que justifica plenamente la necesidad de investigar nuevas estrategias terapéuticas. A continuación, presentaré los antecedentes que sustentan la realización de este protocolo. El síndrome de columna fallida, también conocido como Failed Back Surgery Syndrome o Persistent Spinal Pain Syndrome tipo 2, se define como dolor lumbar que persiste o reaparece tras una cirugía de columna realizada para tratar un cuadro doloroso similar. A nivel mundial, el dolor lumbar es una de las principales causas de discapacidad. En 2020, más de 619 millones de personas lo padecieron, incrementando las tasas de cirugía de columna. Países como Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y Noruega han reportado aumentos significativos de alrededor del 54 al 150% en los procedimientos quirúrgicos espinales. En México, como ya había mencionado, la prevalencia es incierta por la falta de criterios diagnósticos uniformes. Su etiología va a ser multifactorial, intervienen factores quirúrgicos como errores de abordaje o daño nervioso y factores propios del paciente como obesidad, tabaquismo, el miedo al movimiento y la mala adherencia al tratamiento rehabilitador. A nivel fisiopatológico, la sensibilización central y la disfunción de los músculos estabilizadores profundos perpetúan el dolor incluso cuando no existe una lesión estructural visible. La nueva denominación de Persistent Spinal Pain Syndrome va a incluir a dos tipos, el PSPS1 tipo 1, que es un dolor persistente sin cirugía previa, y el tipo 2, que va a ser un dolor posterior a la cirugía de columna. Este último va a incluir subgrupos según la causa, como complicaciones técnicas, secuelas biomecánicas, que exista fibrosis epidural, enfermedad del segmento adyacente y mecanismos nociplásticos del dolor. El abordaje debe ser multimodal, debe ser combinando el tratamiento farmacológico que va a estar basado en analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, antidepresivos tricíclicos o duales, neuromoduladores y opioides, terapia psicológica con un enfoque cognitivo-conductual para modificar las percepciones del dolor, mejorar el afrontamiento y promover estrategias activas que permitan al paciente llevar sus actividades básicas de la vida diaria sin repercusión en su salud mental. También un programa de rehabilitación con terapia de tejido blando, reeducación postural y entrenamiento funcional que se enfoque en fortalecer los músculos estabilizadores como el transverso del abdomen y los paraespinales y ejercicios como caminar, bicicleta, hidroterapia, yoga o tai chi para mejorar la adherencia y funcionalidad del tratamiento. También tenemos algunos
manejos mediante intervencionismo médico como los bloqueos epidurales, la adhesiolisis, la neuromodulación, las bombas intratetales o en algunos casos que se realice una cirugía de revisión, la cual es la última opción por una alta tasa de fracaso en el tratamiento. Esto ha llevado a que se propongan abordajes terapéuticos multimodales que integren componentes tanto físicos como psicológicos y funcionales, más allá del tratamiento solamente farmacológico convencional o del tratamiento quirúrgico. Con base en estos antecedentes, el siguiente paso pues, es el planteamiento del problema de investigación que motiva este estudio. El síndrome de columna fallida es una complicación frecuente tras procedimientos lumbares caracterizada por dolor crónico persistente o recurrente. Representa una causa importante de discapacidad y alto consumo de recursos sanitarios. A nivel mundial, afecta entre el 10 y el 40% de los pacientes operados de columna. En México, la prevalencia es incierta por falta de criterios diagnósticos uniformes, aunque es un motivo de atención común en el servicio de rehabilitación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pese a los avances quirúrgicos y analgésicos, el dolor residual y la limitación funcional continúan siendo un desafío. Los tratamientos actuales muestran efectos variables y parciales. La evidencia reciente sugiere que los programas de rehabilitación basados en control motor y terapia manual pueden mejorar el dolor y la función, pero aún no existen protocolos estandarizados ni estudios comparativos sólidos para esta población. Como justificación, pues el síndrome de cirugía fallida de columna genera un alto impacto en la calidad de vida y en los costos del sistema de salud. Actualmente no se cuenta con evidencia suficiente sobre la eficacia de los programas multimodales integrados. Este protocolo pues propone un modelo basado en control motor y terapia de tejido blando que es no invasiva, de bajo costo y viable dentro de las unidades de rehabilitación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Los resultados podrán contribuir a desarrollar guías estandarizadas y fortalecer la toma de decisiones clínicas basadas en evidencia, además de servir como base para futuros estudios multicéntricos. Con esto en mente, presento ahora la pregunta de investigación y la hipótesis que van a guiar este protocolo. La pregunta central de este protocolo es: ¿cuál es la eficacia de un programa de rehabilitación basado en control motor y terapia de tejido blando comparada con la rehabilitación convencional en la reducción del dolor y mejora funcional en pacientes con síndrome de cirugía fallida de columna después de 12 semanas de tratamiento? En términos metodológicos, los elementos de la pregunta Picot se van a definir así. La- el elemento interrogativo es cuál es la efectividad, la población, los pacientes que han sido operados de columna y presentan síndrome de cirugía fallida de columna. La intervención va a ser el programa de rehabilitación enfocado en control motor, combinado con terapia de tejido blando. La comparación va a ser el programa convencional de rehabilitación que incluye ejercicios generales de fortalecimiento, estiramiento y medidas físicas estándar sin algún componente manual específico. El outcome son los efectos terapéuticos medibles como la reducción del dolor mediante la escala visual análoga y la disminución de la discapacidad funcional mientras funcional con la escala de Osworth y la mejora en la calidad de vida con el cuestionario SF-36 y la satisfacción del paciente. El tiempo serían 12 semanas de intervención con una evaluación inicial, otra a mitad del programa y una al final del programa de rehabilitación. La hipótesis alternativa es: el programa basado en control motor y terapia de tejido blando produce una mayor reducción del dolor y mejoría funcional que la rehabilitación convencional tras 12 semanas de tratamiento. La hipótesis nula es: no existen diferencias significativas en la reducción del dolor ni en la mejoría
funcional entre los pacientes tratados con el programa multimodal y los que reciben rehabilitación funcional. Como objetivos tenemos de manera general evaluar la efectividad de un programa de rehabilitación basado en control motor y terapia de tejido blando frente a la rehabilitación convencional en la reducción del dolor y mejora funcional en pacientes con síndrome de cirugía fallida de columna después de 12 semanas de tratamiento. De objetivos específicos tenemos comparar la reducción del dolor entre ambos grupos al final del programa de 12 semanas, evaluar la mejoría funcional mediante el índice de discapacidad de Oswetry y analizar los cambios en la calidad de vida mediante el cuestionario SF36 y la satisfacción del paciente. Una vez que tenemos definidos los objetivos, explicaré la metodología que guiará el desarrollo de este protocolo. El estudio se llevará a cabo en la UMAE Dr. Victorio de la Fuente Narváez en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación Norte. El tipo de estudio es un ensayo clínico cuasi experimental, analítico, comparativo, longitudinal prospectivo, con una duración de 12 semanas, con mediciones en 3 momentos: basal, intermedia y final. El grupo experimental recibirá un programa multimodal de control motor más terapia de tejido blando 3 veces por semana, 60 minutos por cada sesión. A continuación, voy a describir la estructura de las sesiones y los instrumentos de medición que utilizaremos. El grupo experimental va a tener un programa multimodal mediante control motor más terapia de tejidos blandos. La duración va a ser de 12 semanas con frecuencia de 3 sesiones por semana, con la duración de sesión de 60 minutos aproximadamente. La estructura de cada sesión de 60 minutos va a iniciar con un calentamiento de 10 minutos con marcha estacionaria o bicicleta estática ligera de 5 a 8 minutos. Luego con movilidad articular lumbar y cadera con inclinaciones pélvicas, balanceo de tronco de 2 a 3 minutos. El entrenamiento de control motor va a abarcar de 25 a 30 minutos. En una fase inicial de la primera semana a la cuarta semana se realizará activación y reclutamiento del transverso abdominal y multífidos en posición supina y posición de 4 apoyos, ejercicios isométricos y progresivos, como contracción transversa 10 segundos por 8 repeticiones con progreso a 20 segundos, educación sobre la palpación y respiración diafragmática. En la fase intermedia, de a partir de la semana 5 a la 8, se va a realizar integración de control motor en movimientos funcionales como puente con activación del transverso, levantamiento de piernas con control de patrones de carga de miembro inferior, realizando 3 series por 10 repeticiones con supervisión del paciente. En la fase final de la semana 9 a la semana 12, vamos a tener resistencia funcional y tareas de potencia controlada, como sentadillas controladas, step up, movimientos rotacionales con control lumbopélvico, y la progresión de la carga va a ser según la tolerancia y la escala del dolor. La terapia de tejidos blandos va a abarcar de 10 a 15 minutos. Van a ser técnicas miofaciales de liberación superficial y profunda, fricción transversa en cicatriz y extraplica, movilizaciones suaves de tejidos periarticulares como el psoas, paravertebrales, glúteo medio y menor, trabajo en el punto de puntos gatillos si es requerido, y la reeducación postural y educación para el dolor de 5 a 10 minutos. Este va a ser mediante educación breve sobre ergonomía, manejo de cargas, estrategias de afrontamiento y actividad gradual. Y también se va a utilizar un material impreso que incluye un componente cognitivo-conductual básico. Las escalas a utilizar va a ser la escala visual análoga del dolor. Eh, este nos va a dar una variable cuantitativa continua. El momento de aplicación pues va a ser de manera basal a la semana 6 y a la semana 12 y también dentro de las sesiones de ejercicio. Este va a ser el instrumento más usado para medir la intensidad del dolor en patologías musculoesqueléticas y posquirúrgicas de columna. Nos permite cuantificar de manera objetiva la respuesta al tratamiento y rehabilitador.
El índice de discapacidad de Oswestry es una variable cuantitativa, igual se va a aplicar de manera basal en la semana 6 y en la semana 12 y nos va a ayudar a evaluar el grado de discapacidad funcional relacionada con el dolor lumbar. Va a constar de 10 ítems, cada uno se va a apuntar de 0 a 5 puntos que van a abarcar aspectos de la vida diaria: dolor, cuidado personal, levantamiento de peso, caminata, estar sentado o de pie, el sueño, la vida sexual y la relación del paciente con su vida social. El cuestionario de salud SF36 es una variable cuantitativa multidimensional. Esta se va a aplicar de manera basal al iniciar el protocolo y a la semana 12. Nos va a ayudar a evaluar el estado general de salud y calidad de vida relacionada con la salud a través de 8 ítems, los cuales van a ser función física, rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emocional y salud mental. El diseño de estudio por el tipo de intervención va a ser un ensayo clínico controlado no aleatorizado, pausa experimental con grupos paralelos. Por el tipo de análisis es analítico, comparativo y longitudinal prospectivo. Por el número de veces que se va a medir la variable de desenlace es un estudio longitudinal y por el momento en el que ocurre la variable del desenlace es un estudio prospectivo. El reclutamiento de la población va a ser pacientes de 18 a 65 años con síndrome de columna fallida tipo 2. El reclutamiento consecutivo será en consulta de rehabilitación ortopédica y derivaciones del servicio de neurocirugía o de clínica del dolor y se realizará la firma de un consentimiento informado. El procedimiento de recolección de datos se llevará a cabo mediante los criterios de selección. De inclusión tenemos que pacientes de 18 a 65 años con síndrome de columna fallida tipo 2, con 3 meses mayores postquirúrgicos, un, eh, un índice de dolor mayor a 4 en la escala EVA, un índice de discapacidad mayor a 20% y que tenga asistencia posible a 3 sesiones por semana del tratamiento. De no inclusión, que la intervención de columna vaya a ser próxima, que tengan datos de infección, neoplasia, embarazo, procedimientos invasivos recientes o que se encuentren en otro ensayo clínico. Criterios de eliminación, que el paciente presente abandono de más del 20% de sesiones o que existan eventos adversos o retiro voluntario. Para el muestreo, el tipo es no probabilístico por conveniencia. La descripción será que se incluirán todos los pacientes con diagnóstico confirmado de síndrome de cirugía fallida de columna tipo 2 que cumplan los criterios de selección y otorguen su consentimiento informado. El periodo de reclutamiento se realizará de enero a junio de 2026 en fases pre y postquirúrgica. Los criterios de inclusión son pacientes de 30 a 65 años mayores a 3 meses postoperatorio con dolor persistente y de exclusión que la cirugía sea de revisión activa, que tenga una enfermedad neurológica progresiva, embarazo o que se haya sometido a tratamientos invasivos y recientes. El tamaño de la muestra, la población base son 460 pacientes atendidos en 2024 con diagnóstico de síndrome de cirugía fallida de columna en la UMAE. El cálculo fue realizado mediante G-Power 3.1 bajo el modelo de comparación de medidas apareadas. La diferenciación esperada mediante Quick Dash es de 5 puntos, la desviación estándar de 15, el nivel de significancia es de 0.05, un poder estadístico de 80%. Como resultado tenemos 73 pacientes. El ajuste por población finita es de 73 pacientes, o sea que por cada grupo tendremos 31 pacientes. Y con esto es una muestra suficiente para detectar una diferencia clínicamente significativa en dolor, función y calidad de vida con un 95% de confianza. Las variables que vamos a tomar en cuenta van a ser el dolor, la funcionalidad, la calidad de vida, el sexo, la edad, el IMC y los tipos de cirugía. Entonces,
De manera conceptual, vamos a tener que el dolor va a ser una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a daño tisular real o potencial. Esto nos va a ayudar de manera operacional a tenerlo eh, con la escala visual análoga y va a ser una variable cuantitativa continua. La funcionalidad la vamos a medir mediante el índice de discapacidad de Overstreet y va a ser una variante cuantitativa continua. La calidad de vida mediante el cuestionario SF36 y el sexo, si es masculino o femenino. No vamos a distinguir. La edad, pues se va a utilizar mediante el reporte y el expediente clínico, el IMC y el tipo de cirugía, si fue laminectomía, disectomía, fusión, etc. El análisis estadístico se realizará con el software SPSS versión 25 con un nivel de significancia de 0.05. Se aplicarán pruebas de normalidad, T-de-Student o Wilcoxon para comparaciones intragrupos y T-de-Student o Mann-Whitney para comparaciones entre grupos. También se usarán ANOVA o Friedman para medidas repetidas. Se presentarán resultados en tablas y gráficos comparativos con intervalos de confianza del 95%. Finalmente, abordaré las implicaciones éticas del estudio. El protocolo va a ser evaluado por el Comité Local de Ética e Investigación en Salud del Hospital de Traumatología y Ortopedia Dr. Victorio de la Fuente Narváez. Se van a respetar los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia conforme a la Declaración de Helsinki y a la NOM 012. Los riesgos son mínimos y se garantiza la confidencialidad y consentimiento informado. Y para concluir, compartiré las referencias que sustentan la base científica de este trabajo. Muchas gracias.